Ok, gráficos de barras. Los gráficos de barras son prácticamente de los gráficos más utilizados debido a que son muy fácil de realizarse y asimismo son muy fáciles de que cualquier persona los pueda interpretar y cumple con las características que debe de tener cualquier tipo de gráfico, que al final de cuentas, este y cualquier otro tipo de gráficos debe de representar el comportamiento de los datos, ¿no? Entonces, en este tipo de gráfico es fácil poder ver el comportamiento del gráfico, ¿no? De los datos, perdón. Y aquí les tengo algunos puntitos claves sobre los gráficos de barras. No voy a detenerme tanto aquí. Me voy a ir directamente con la estructura de un gráfico de barras, ¿no? Entonces, aquí pueden ver, este es un ejemplo de un gráfico de barras. Una de las diferencias contundentes entre este, que es el gráfico de barras, y un histograma, pues es que en el histograma tenemos las barras completamente unidas, ¿no? Es decir, no hay separación entre estas, ¿no? Y aquí, como podemos ver en el gráfico de barras, aquí sí existe una separación. Y de hecho, la separación entre todas las barras va a ser exactamente la misma, ¿no? Así como el grosor de la barra, ¿no? Ahí pueden ver, esa es una de las características elementales si ustedes buscan información sobre este tipo de gráficos, ¿no? Muy bien. Básicamente estoy ilustrando este gráfico para ejemplificar dos cosas importantes de este tipo de gráficas. Una es que siempre van a estar así, sobre un eje X y un eje Y, ¿no? En el eje X siempre vamos a tener las categorías, es decir, las variables con las cuales nosotros estamos trabajando, ¿no? O con las cuales vamos a trabajar. Siempre van a ir aquí en el eje X, ¿no? Ya sea que trabajemos con diferentes tipos de poblaciones, diferentes meses, diferentes prototipos, sea cual sea la variable con la que nosotros estemos trabajando, ¿no? En este caso, si se dan cuenta, tenemos tres barras en este gráfico, pero una de las características del gráfico de barras es que al menos debemos de tener dos barras, ¿no? Me regreso y es el punto uno que estoy tocando aquí. El punto uno dice que los gráficos de barras se utilizan para comparar aquí está, dos o más valores, ¿no? Obviamente cada valor representa un conjunto de datos. Entonces, para que nosotros podamos tener un gráfico de barras, al menos debo tener dos, ¿no? Al menos. ¿Cuántas más puedo tener? Pues las que a mí se me antojen, ¿no? O pues las que pueda tener dentro de la evaluación que yo esté haciendo, ¿no? En este caso tengo tres. Aquí tengo computadoras, móvil y tablet, ¿no? Bien pudiera tener alguna otra si fuese el caso de mi evaluación, ¿no? Este gráfico yo solamente lo estoy copiando aquí porque quería brindar detalle de esto, ¿no? Muy bien, eso es respecto al eje X. Ahora vámonos con el eje Y. Aquí tenemos números en el eje Y. No tenemos aquí un rótulo, sin embargo, siempre lo debemos de tener, ¿no? Muy bien, ahora, ¿qué debe de representar el eje Y? Es decir, los valores que nosotros tengamos aquí en el eje Y, ¿qué pueden ser siempre que nosotros estemos trabajando con un gráfico de barras? Pueden ser estos valores frecuencia absoluta, frecuencia total, o también podemos representar promedios. Vuelvo a repetir, en el eje Y vamos a representar frecuencia absoluta, frecuencia total o promedios, ¿no? Según sea el caso de la evaluación y según también sea la información que nosotros queremos expresar, ¿no? Recuerden que nosotros podemos tener una información y ya será el caso de particular de cada quien
cómo quiera representar esa información, ¿no? En algunos casos, la misma información se puede representar de distintas formas, ¿no? Muy bien, vámonos ahora sí, dicho eso, con los ejemplos que tengo, porque este video es prácticamente para elaborar los gráficos de barras este, en Excel, ¿no? Vámonos con el primer ejemplo. Dice que los siguientes datos corresponden a la cantidad de muertes totales por COVID-19 en dos diferentes meses del año 2020, específicamente en la ciudad de La Paz. Muy bien, aquí tengo los 2 meses y aquí tengo el número de muertos totales, ¿no? Así como lo dice el enunciado, serían entonces muertes totales por COVID-19, ¿no? Obviamente estos datos son del 2020, aquí lo dice el enunciado, específicamente en la ciudad de La Paz. Muy bien. Y pues básicamente y evidentemente yo tendría aquí un gráfico de 2 barras, ¿no? ¿Por qué 2 barras? Porque tengo 2 rubros, ¿no? En este caso son 2 meses, que es noviembre y diciembre, ¿no? Muy bien, ¿cómo lo pudiera hacer? Puedo seleccionar solamente los 2 datos e irme a insertar un gráfico de barras. Sin embargo, miren, aquí en el eje horizontal, que es el eje X, me aparece así, 1 y 2, porque solamente estoy seleccionando los datos, ¿no? Aquí en esta pestaña además yo puedo modificar todo para añadir rótulos, etcétera, ¿no? A quien no se le da o tiene complicaciones con Excel, aquí les va otra forma, ¿no? Si ustedes lo seleccionan con el rótulo, es decir, en este caso particular con los meses y el número que le corresponde a cada uno de estos y se van a insertar el gráfico, pues en automático les va a salir el gráfico ya con los rótulos que van a ir en el eje, digamos, ¿no? Con el pie de figura de las barras, ¿no? Porque hasta aquí todavía no tenemos el rótulo del eje X. Ahora sí voy a añadir los rótulos de los ambos ejes y del título, ¿no? Me voy a la pestaña de más que está en la parte superior de mi gráfico y aquí en título de ejes. Si se dan cuenta, aquí se abrió esto y esto de acá, ¿no? Ahora sí, aquí corresponden las barras, pues son meses. Entonces voy a dejar indicado que son meses, ¿no? Y de hecho, en este caso particular no haría ni falta añadir un rótulo en el eje X porque está evidente, ¿no? Que corresponden a meses. Ahí tenemos noviembre y diciembre, ¿no? Sin embargo, vamos a hacerlo completo. Y en el título del eje Y vamos a poner a qué corresponden las barras, ¿no? Y sería de funciones totales, ¿sí? Según la información que tenemos aquí para este ejemplo, ¿no? Vámonos con el título. El título vamos a poner lo que falta para complementar toda la información. Sería de funciones por COVID-19 en La Paz, Baja California Sur. Vamos a añadirlo completo. Y específicamente en el año 2020, ¿no? Muy bien, vamos a revisar, voy a mover el gráfico solamente para corroborar si tengo toda la información, ¿no? Muy bien, dice, los siguientes datos corresponden a la cantidad de muertes totales por COVID-19 en dos diferentes meses del año 2020 en la ciudad de La Paz. Muy bien, recuerden que en el gráfico debe de estar toda la información que deba expresar, ya sea en el título y complementario al título en el eje X y el eje Y, ¿no? Todo, cualquier persona que vea simplemente el gráfico debe de entender a qué corresponde, ¿no?
Si no, imagínense qué caso tiene elaborar cualquier cosa, cualquier gráfico y que las demás personas no puedan entender, ¿no? ¿Qué es lo que estás comparando? ¿Qué es lo que tú hiciste? ¿Cuál fue tu trabajo, ¿no? Muy bien, aquí en este caso tenemos defunciones por COVID-19 en La Paz, tenemos el sitio, el año, aquí tenemos claramente cuáles fueron los meses que se evaluaron y tenemos que los números del eje Y corresponden a las defunciones totales, ¿no? Aquí si no quisiéramos ser repetitivos, esta parte del eje Y con el título podemos modificarlo, ¿no? Aquí yo le pondría, por ejemplo, número de muertes totales, etcétera, ¿no? Si lo quisieran dejar así igual, repetido, no hay ningún problema, ¿no? En los gráficos siempre se trata de omitir un poco la información, ¿no? Por ejemplo, si yo acá abajo ya tengo bien implícito que son los meses, pues en el título estaría de más añadirlo, ¿no? Aquí bien pudiera poner defunciones por COVID-19 en el mes de noviembre y diciembre en La Paz, California Sur 2020, sin embargo, no tiene caso. Recuerden que se trata de siempre compactar el título, ¿no? Y la demás información debe estar complementaria en ambos rótulos, ¿no? Entonces, ojo ahí, entre los tres títulos, el eje X y el eje Y deben de complementar toda la información, ¿no? Siempre tratando de no ser repetitivos. Habrá algunos casos particulares donde ni modo se tenga que repetir, pero donde puedan tener básicamente todo compacto y no repetir, eso sería lo ideal, ¿no? Solamente para que lo tengan presente. Después vamos a hacer un video clave de las características que debe tener este y cualquier otro gráfico, ¿no? Siempre comento un poco al respecto porque es muy importante. No se trata solamente de hacer un gráfico, es decir, yo puedo dejar aquí las dos barras y con un título largote donde diga todo, ¿no? Sin embargo, hay que ir perfeccionando todo eso, ¿no? Entonces, vamos a continuar con el siguiente. Este es el siguiente problema o ejercicio. Los siguientes datos corresponden a las calificaciones de alumnos con y sin asesorías. Muy bien, entonces aquí tenemos claramente cuáles son los dos rubros o las dos variables con las que vamos a trabajar, ¿no? Son las calificaciones de alumnos con asesorías y sin asesorías, ¿no? En este caso particular, yo no puedo graficar en el eje Y digamos, la frecuencia, ¿no? Porque no tendría sentido que pudiera evaluar que realmente reflejara una comparación entre estos dos, pues sería comparar los promedios. Aquí voy a estimar el promedio para cada conjunto de datos. Aquí voy a comparar el promedio de los alumnos que estuvieron con asesorías y al ladito voy a comparar los alumnos que estuvieron sin asesorías, ¿no? Entonces aquí en los promedios ya vimos una diferencia evidente entre los alumnos con y sin asesorías, ¿no? Fíjense, el promedio con asesorías es de 91.71 y sin asesorías es de 76.14. Muy bien, entonces aquí voy a copiar los rótulos y los voy a poner arribita de los promedios para seleccionar ambos y después irme, para seleccionar ambos y después irme a graficar el gráfico de barras, ¿no? Ahí lo tenemos, dos barras donde vemos una diferencia evidente, ¿no? Entre ambos. Ahora bien, vámonos con lo demás, ¿no? Vamos con el rótulo del eje X, ¿no? Para esto, para editar, vámonos aquí a más, esta pestañita y título del eje, ¿no? Vamos a poner a qué corresponden estos valores, ¿no? Es decir, qué están representando cada una de las barras que nosotros estamos comparando, ¿no? En este caso particular estamos
Las barras representan la calificación promedio. Aquí en el título del eje X lo vamos a dejar sin rótulo alguno, porque con los puros pies, digamos así, ¿no? Digámoslo como pie de figura de las barras, está más que evidente, ¿no? ¿Qué nos falta? Nos falta un título del gráfico. Vamos a ver qué información nos hace falta. Bueno, como es simplemente un ejercicio ilustrativo, pues casi no brindé información en el planteamiento, entonces solamente lo vamos a dejar como calificaciones de alumnos. Muy bien, y así quedaría, ¿no? Calificaciones de alumnos. Aquí está evidente cuáles son los rubros, cuáles son las variables a evaluar, con asesorías y sin asesorías, ¿no? ¿Qué representan los valores de acá? Es decir, ¿qué nos está representando cada una de estas barras? Nos está representando la calificación promedio. Entonces, volviendo a lo que les explicaba en la primera parte ilustrativa, en el eje Y, básicamente nosotros podemos representar frecuencia absoluta, frecuencia total o promedios, ¿no? Según sea el caso particular de cada evaluación, ¿no? En este caso, no tenía sentido representar una frecuencia absoluta, ¿no? Ni tampoco una frecuencia total, porque no me diría nada, ¿no? Pero al obtener un promedio de cada uno de estos rubros, aquí sí ya tengo algo con que evaluar, ¿no? Una comparativa en el gráfico. Entonces siempre va a depender de lo que se quiera representar en el conjunto de datos, ¿no? Habrá situaciones en las que yo tenga las dos opciones, ¿no? Donde yo pueda representar frecuencias absolutas y de igual manera promedios. Entonces ya será una decisión particular de qué es lo que yo quiero representar en mi gráfico, ¿no? O bien hacer dos gráficas, ¿no? Del mismo conjunto de datos donde se muestre un comportamiento de dos formas distintas, ¿no? Vámonos con el ejercicio 3. Cantidad de vehículos totales vendidos durante el 2020 de tres diferentes marcas en el municipio de Los Cabos. Aquí tenemos las marcas y acá el número total de vehículos vendidos, ¿no? Pues los selecciono simplemente y me voy a repetir exactamente lo mismo, ¿no? Ya no viene el caso que le ponga títulos, rótulos, etcétera, ¿no? Ya lo vimos anteriormente. Recuerden de solamente nunca dejar un gráfico sin título ni rótulos, ¿eh? Básicamente un gráfico sin rótulos está mal, siempre debe de ir los rótulos, ¿no? Muy bien, entonces si se dan cuenta, todos los gráficos que elaboramos aquí son solamente de donde tenemos dos barras. Fíjense, todos estos, perdón, este último es de tres, pero bien pudiera yo tener un ejemplo donde tuviera 4, 5, 6, 7, n número de barras, ¿no? Dependería prácticamente de la evaluación o la comparativa que yo quiera hacer, sea el caso particular de estudio, ¿no? Con el que esté trabajando. Por ejemplo, en el primer ejemplo, aquí yo bien pudiera incluir octubre, otro mes, ¿no? Vamos a ponerle aquí un número así al azar, vamos a ponerle 5. Pues aquí ya en vez de tener un gráfico de dos barras, ahora sería un gráfico de tres barras, ¿no? Aquí lo podemos ver, no lo voy a hacer. Y de igual manera, aquí, ¿no? Tengo en los rubros de evaluación como ejemplo con asesorías y sin asesorías, ¿no? Pues bien, pudiera quitar este rubro y supongamos que tengo el grupo A, el grupo B, un grupo C y un grupo D, ¿no?
En este caso particular, yo tendría 4 barras, ¿no? Suponiendo que yo tengo 4 diferentes grupos a los cuales les doy la misma materia, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si se dan cuenta, hay un mundo de opciones con las cuales puedan representar su información con este tipo de gráficos, ¿no? Muy bien, entonces se me andaba pasando algo. Aquí en la pestañita de más, aquí tenemos diferentes formas. Esto se lo voy a dejar a ustedes, miren. Etiquetas de datos, ahí me da los valores particulares para yo ya no seguir la línea, ¿no? Hacia dónde va cada uno. Tablas de datos, estas barras de error. Fíjense por favor en el gráfico. Chequen, voy a desactivar esto de acá. En barras de error, fíjense las barritas. ¿Qué serán barras de error? Estas se las voy a dejar ahí para un próximo video. Saludos. Cualquier duda ahí me la pueden dejar en la caja de comentarios.